5 de junio de 2023. 7 de la mañana. Los gemelos de 21 años, Jacob y Joseph Roberts, fueron reportados como desaparecidos por su abuela, Gladys Roberts, después de que desaparecieran sin dejar rastro de su casa en Texas. En cuestión de horas, la policía, los voluntarios y los vecinos se unieron a la búsqueda desesperada, peinando campos, arroyos y caminos rurales. Cada hora que pasaba aumentaba el pánico. ¿Se habían escapado los chicos? ¿Los habían secuestrado? Y si era así, ¿por quién? Las súplicas de su abuela resonaron en los noticieros locales, su voz temblorosa rogando por su regreso a salvo. Pero la búsqueda de Jacob y Joseph revelaría algo mucho más aterrador de lo que nadie imaginaba, algo que dejaría incluso a los investigadores más experimentados conmocionados, y a todo el estado haciéndose la misma pregunta inquietante. ¿Qué fue lo que realmente les pasó a los gemelos Roberts? Bienvenidos a nuestro canal. Gracias a todos los espectadores y suscriptores por su constante apoyo. Sigan atentos para conocer cada día nuevos casos reales. Y no olviden suscribirse al canal. ¿Quién era Gladys Roberts y por qué su nombre terminó vinculado a uno de los casos de asesinato más escalofriantes del estado de Texas? Para entenderlo, debemos regresar mucho antes de cualquier crimen, hasta mayo de 1958, en un pequeño pueblo de Texas, donde Gladys nació en una familia que creía que dos cosas mantenían a una persona en pie: la fe y la reputación. Su padre, Leon, trabajaba en el mantenimiento del juzgado del condado. Su madre, Marta, dirigía la cocina de la iglesia y mantenía los vestidos de su hija perfectamente planchados cada domingo. Desde pequeña, Gladys era la niña a la que la gente señalaba como una promesa. Esa chica llegará lejos, decían los vecinos. Traía a casa cintas de honor, cantaba en el coro juvenil y hablaba con suavidad, ganándose la confianza de sus maestros. En su último año de secundaria, era la primera de su familia que se esperaba que fuera a la universidad, y sus padres presumían de ello en los almuerzos dominicales. Pero a los 15 años, su futuro empezó a cambiar. Conoció a Andrew Cole, un trabajador de carreteras de 22 años que tenía un encanto que parecía eterno hasta que intentabas retenerlo. Salieron en secreto durante meses, noches de cine, paseos junto al lago, promesas que parecían más grandes que el pueblo en el que vivían. Cuando Gladys le dijo que estaba embarazada, su reacción no fue silencio, sino pánico. En una semana dejó de responder sus llamadas. Cuando fue al remolque donde vivía, el casero le dijo: «Se fue temprano esta mañana». En casa, la noticia cayó como una bomba. Su padre dio un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. «Has avergonzado a esta familia», le gritó mientras caminaba por la cocina, y su madre lloraba en una toalla. Las damas de la iglesia, que antes la elogiaban, dejaron de mirarla a los ojos durante el servicio dominical. Ese pequeño pueblo que siempre había sido familiar se volvió afilado con los chismes. Aún así, Gladys se negó a desaparecer. «Voy a tener a este bebé», dijo entre lágrimas una noche, y su madre finalmente asintió. «Entonces hazlo con la cabeza en alto». En enero de 1973, dio a luz a un niño, Brian Leon Roberts, en un hospital conmemorativo. Las enfermeras recordaron lo fuerte que lo abrazaba, susurrándole: «Ahora somos tú y yo». Salió del hospital sin un padre en el certificado de nacimiento y sin otro plan que sobrevivir. La decepción de Leon nunca desapareció del todo, pero construyó una pequeña cuna con madera sobrante y no volvió a mencionar el tema. El dinero escaseaba. Gladys consiguió un trabajo de limpieza en una escuela, fregando los pisos que una vez había recorrido como estudiante. Cada noche mecía a Brian hasta que se dormía en su pequeño apartamento de una habitación, y luego se sentaba a la mesa con los libros de texto de la universidad comunitaria abiertos junto a una taza de café instantáneo. Se matriculó en clases nocturnas de educación infantil, pagando la matrícula en cuotas. Su antigua compañera de trabajo, Shirley Moore, recordaría más tarde: «Llegaba agotada,
con el cabello todavía húmedo de una ducha rápida, y se ponía a hacer la tarea. Nunca vi a esa mujer rendirse ante nada. Con trabajo duro y perseverancia, Gladys obtuvo su título asociado y solicitó un puesto como asistente de maestra. Sus supervisores la describían como precisa y confiable, cualidades que pronto definieron su reputación. Los niños respetaban su firmeza. Los padres confiaban en ella para mantener el orden. En 2 años ascendió a maestra de tiempo completo, una de las más jóvenes de la escuela. Sus colegas decían que vestía con elegancia, hablaba con respeto y mantenía su vida personal bajo llave. El rumor que antes se burlaba de ella ahora la consideraba un ejemplo de gracia. La fe se convirtió en su ancla. Se unió a una iglesia en su vecindario, cantando en el coro y dirigiendo el estudio bíblico juvenil. La misma congregación que alguna vez la había juzgado, ahora dependía de ella. El pastor Dean Holloway recordaba: Gladys tenía un corazón de sierva. Si necesitábamos a alguien para organizar colectas de alimentos, ella estaba allí antes del amanecer. Su devoción, aunque genuina, tenía un toque de actuación, una prueba para el pueblo, y tal vez para sí misma, de que la chica que había caído en desgracia había logrado levantarse. Con los años, vivió con una disciplina que rozaba el ritual. Levantarse a las 5, preparar el desayuno para Brian, trabajar, ir a la iglesia, estudiar, dormir, sin hombres, sin fiestas, sin segundas oportunidades para cometer errores. Cuando sus colegas le preguntaban por qué nunca salía con nadie, ella sonreía suavemente y decía: «Ya aprendí mi lección temprano». La verdad era más complicada. Cada vez que miraba a su hijo, recordaba el día en que Andrew le dio la espalda y desapareció. Esa herida se endureció en orgullo, y el orgullo pronto se transformó en control. Un tipo de control que construyó una reputación impecable, pero que no dejó espacio para la vulnerabilidad. Años después, Gladys era dueña de una pequeña casa de ladrillo en Cedar Lane, comprada tras años de ahorro y aumentos salariales del distrito escolar. Colgó versículos bíblicos enmarcados en el pasillo, alineó las fotos escolares de Brian sobre la repisa y llenó los cajones de la cocina con sobres etiquetados cuidadosamente para las facturas. Su vida parecía ordenada porque tenía que serlo. En un pueblo como Pine Bluff, la gente no olvidaba los escándalos, solo esperaba a ver si los repetías. Aún así, la soledad la seguía. Los amigos la invitaban a picnics, y ella los rechazaba. Sus colegas celebraban cumpleaños, y ella se quedaba hasta tarde corrigiendo trabajos. Cuando una maestra joven bromeó: «Señora Roberts, tiene que vivir un poco», ella sonrió y respondió: «Vivir tranquila te mantiene fuera de problemas». Debajo de la broma había cansancio, el tipo de agotamiento que surge de sostener todo demasiado tiempo. Brian era un niño curioso y brillante, la razón por la que ella seguía adelante. Trabajaba turnos dobles durante las clases de verano. Se unía a programas de tutoría comunitaria y rara vez lo perdía de vista. Cada logro suyo, cada certificado, cada récord de asistencia perfecta, era exhibido como una prueba de que sus decisiones habían sido correctas. Para cualquiera que mirara desde afuera, la historia de Gladys Roberts era una de redención. La madre adolescente que se convirtió en educadora, la pecadora transformada en sierva, la mujer que se negó a rendirse. Pero si uno miraba más de cerca, había algo más. Un miedo silencioso a ser juzgada de nuevo, a que un solo error destruyera todo lo que había reconstruido. Ese miedo vivía bajo cada decisión que tomaba. Y años más tarde, cuando los detectives rastrearan el camino de su vida hacia atrás, verían cuán temprano echó raíces ese temor, cómo moldeó su fe, su trabajo y cada relación que tuvo. A medida que avancemos en esta historia criminal tan impactante, asegúrate de darle me gusta a este video si aún no lo has hecho. Brian Roberts creció como un joven que llevaba la disciplina de su madre como una insignia de honor. Aunque nunca conoció a su padre, Gladys se aseguró de que su hijo nunca usara esa ausencia como excusa. Desde que pudo caminar,
Le enseñó responsabilidad, recoger sus cosas, hacer la tarea sin recordatorios y mostrar respeto a todos los adultos con los que se cruzara. Si no defiendes algo, caerás por cualquier cosa, solía decirle, tocando su Biblia para enfatizarlo. No había espacio para el consentimiento ni para romper las reglas, incluso cuando el dinero escaseaba. Gladys se aseguraba de que Brian entendiera que la dignidad no era algo que se compraba, sino algo que se ganaba. Para cuando llegó a la adolescencia, Brian había desarrollado una fuerza silenciosa. Sus maestros lo describían como educado pero concentrado. Era el tipo de estudiante que no necesitaba que le recordaran entregar tareas o disculparse cuando se equivocaba. Sus amigos admiraban cómo podía soportar la presión sin quejarse. Siempre estaba tranquilo, como si hubiera enfrentado los problemas de los adultos desde muy joven. Una excompañera de clase recordó años después que esas cualidades, forjadas bajo la mirada atenta de Gladys, convirtieron a Brian en el tipo de hombre al que la gente respetaba sin cuestionar. No hablaba mucho de su padre, y cuando alguien preguntaba simplemente respondía, «Somos solo mamá y yo, y eso basta». A los 24 años, la vida de Brian dio un giro, uno que ni él ni su madre podrían haber previsto, pero que lo cambiaría todo. En 1997, durante una actividad comunitaria organizada por su iglesia, Brian se ofreció como voluntario para ayudar a renovar un centro de ancianos en mal estado. Fue allí donde conoció a Elizabeth Moore, una joven estudiante de enfermería de Dallas, que se había unido al mismo grupo misionero a través del ministerio universitario de su escuela. Era segura de sí misma, elegante, y hablaba con una calidez que desarmaba a la gente al instante. Cuando reía, todos volteaban a mirarla. Tenía una forma de hacer que los momentos ordinarios se sintieran más ligeros. Su primera interacción fue sencilla. Elizabeth le ofreció una botella de agua durante un descanso y bromeó. «Parece que estás a punto de desmayarte, señor trabajador». Él sonrió con timidez y respondió, «Supongo que solo intento seguirte el ritmo». Ese intercambio dio inicio a una amistad fácil que creció rápidamente. En las semanas siguientes, solían quedarse después del trabajo voluntario, hablando de todo: la fe, la familia y el tipo de vida que soñaban tener algún día. Brian admiraba su compasión. Elizabeth admiraba su serenidad. «Sabes escuchar», le dijo una vez, y eso es raro hoy en día. Para 1998, su amistad había evolucionado silenciosamente en algo más profundo. No eran ostentosos, sin muestras públicas de afecto ni grandes gestos, solo dos personas que encontraban paz en la compañía del otro. Gladys notó el cambio en su hijo antes de que él dijera una palabra. «Tienes esa mirada». Lo molestó una noche. Brian sonrió, negando con la cabeza. «Ella es diferente, mamá. Es amable». Gladys, prudente después de años de proteger lo que había construido, respondió suavemente. «Ser amable es bueno, pero la amabilidad necesita una base». Aún así, cuando finalmente conoció a Elizabeth, su escepticismo se desvaneció. Elizabeth la llamaba señora Roberts las primeras veces, pero Gladys rápidamente la corrigió. «Llámame Gladys, cariño. En familia no hacen falta títulos». La comunidad de la iglesia veía la relación como algo natural. Ambos provenían de hogares guiados por la fe. Ambos tenían reputaciones de humildad y compartían una ambición tranquila que los hacía parecer más maduros de lo que eran. Cuando anunciaron su compromiso a fines de 1998, la congregación se mostró encantada. La boda se celebró poco después, decorada con sencillas rosas blancas y acompañada por una melodía de piano prestado, interpretada por un amigo. El pastor Holloway ofició la ceremonia y les recordó durante los votos: «El matrimonio no se trata de perfección, sino de resistencia». Gladys se sentó en la primera banca, con los ojos llenos de lágrimas que mezclaban orgullo e incredulidad. La muchacha de la que una vez se había susurrado ahora, veía a su hijo tomar la mano de una mujer ante los mismos que la habían juzgado.
Fue un momento de círculo completo. Los primeros años de su matrimonio fueron sencillos, incluso modestos, pero llenos de afecto genuino. Brian trabajaba como asistente logístico en el distrito escolar, mientras Elizabeth completaba su licencia de enfermería en el hospital del condado. Rentaban un pequeño dúplex no muy lejos de la casa de Gladys. La mayoría de las noches, el aroma de la comida de Elizabeth se extendía por la calle, y Gladys solía pasar con cazuelas, consejos y, a veces, una lista de tareas no solicitada. «No te sobrecargues, Liz», le decía. «Una buena esposa también debe descansar». Elizabeth reía. «Sí, señora», y seguía cocinando. Las dos mujeres se hicieron cercanas, más madre e hija que suegra y nuera. Brian y Elizabeth se equilibraban perfectamente. Él era tranquilo y metódico. Ella, expresiva y curiosa. A él le gustaba la rutina. A ella, la conversación. Los amigos los describían como una pareja estable, de esas que todavía rezaban antes de comer y compartían todo abiertamente. Nunca tuvieron mucho, pero tampoco parecían necesitar más de lo que ya tenían. Una vecina recordaría más tarde. Se notaba que eran felices, de esa felicidad que no hace ruido, que simplemente existe, tranquila y firme. En julio de 2001, Elizabeth descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Brian en el estacionamiento de la iglesia donde se habían conocido. «Vas a ser papá», le susurró, entregándole la prueba con las manos temblorosas. Brian se quedó inmóvil, con una sonrisa amplia y de incredulidad. Esa misma noche condujeron directamente a casa de Gladys. Cuando abrió la puerta, Elizabeth soltó la noticia de golpe. «Vas a ser abuela». Por un momento, Gladys se quedó quieta, con la mano cubriéndole la boca. Luego rió, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Bendiciones dobles», dijo cuando el médico reveló después que esperaban gemelos. En abril de 2002 nacieron los gemelos Jacob y Joseph Roberts, sanos y fuertes, idénticos en todo. Brian estuvo junto a Elizabeth durante las 30 horas de parto, sosteniéndole la mano mientras ella lloraba y bromeaba. «La próxima vez adoptamos». Gladys esperaba afuera, caminando de un lado a otro, orando en voz alta. Cuando la enfermera finalmente llevó a los bebés para que los conociera, ella susurró: «Señor, has redimido todo lo que alguna vez perdí». Los primeros años fueron un torbellino de biberones, noches sin dormir y suaves himnos cantados en sillas mecedoras. Gladys se volvió una presencia diaria. Cocinaba, doblaba la ropa y hacía los turnos nocturnos para que la joven pareja pudiera descansar. «Vayan a dormir», decía con un gesto. «La abuela se encarga». Elizabeth confiaba completamente en ella, y a menudo le decía a Brian: «Tu madre ama a estos niños como si fueran su segunda oportunidad». Gladys sonreía al oírlo, pero aquellas palabras escondían una verdad más profunda de lo que Elizabeth podía imaginar. A los pocos años, la familia Roberts había caído en un ritmo constante. Iglesia los domingos, paseos al parque los sábados y cena en casa de Gladys todos los miércoles. Los gemelos eran inseparables. Jacob, curioso y hablador. Joseph, tranquilo y protector. Las fotos familiares de esos años mostraban pura felicidad. Velas de cumpleaños, mantas de picnic, suéteres navideños. Para cualquiera que los viera desde afuera, la familia Roberts era todo lo que Gladys había pedido en sus oraciones. Completa, amorosa, bendecida. Pero lo que nadie veía era que bajo toda esa armonía, había comenzado a formarse una dependencia silenciosa. La presencia de Gladys era constante, su influencia firme. Llamaba a diario, visitaba con frecuencia y se hacía indispensable de maneras tanto amorosas como controladoras. Por ahora, nadie lo cuestionaba. Después de todo, era familia, el pegamento que los mantenía unidos. Antes de continuar, gracias por estar aquí y apoyar este canal. Significa mucho para nosotros. Nuestra comunidad sigue creciendo gracias a espectadores increíbles como tú.
Cuando te unes como miembro de YouTube, obtienes beneficios exclusivos, contenido adicional y ayudas a que sigamos creando historias poderosas como esta. Tu apoyo realmente marca la diferencia y nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Siempre es increíble ver cómo personas de todo el mundo se conectan a través de estas historias. Lamentablemente, en 2005, la familia Roberts fue golpeada por un desastre que nadie vio venir. Todo comenzó la noche del 14 de octubre, un viernes como cualquier otro. Esa mañana, Brian salió temprano rumbo al trabajo. Sus compañeros recordarían después que parecía alegre ese día, emocionado por el fin de semana, planeando llevar a Elizabeth y a los gemelos al nuevo parque que acababa de abrir en el centro. Elizabeth, que tenía el día libre en el hospital, pasó la mañana con los niños, Jacob y Joseph, ahora de 3 años, horneando galletas y guardando sus juguetes. Para todos los que los conocían, la familia Roberts era ordinaria, feliz y segura. Pero esa noche terminaría de una forma que nadie podría haber imaginado. Según los registros del departamento del sheriff del condado, una llamada al 911 se recibió a las 9:42 p.m. Una vecina, Angela Dunn, reportó haber escuchado lo que describió como un fuerte golpe, como si se rompiera madera y luego vidrio estallando. Los oficiales llegaron a las 9:58 p.m. La puerta principal de la casa de los Roberts estaba entreabierta. En el interior, las luces seguían encendidas y había señales de caos. Cajones abiertos, muebles movidos, marcos de fotos rotos esparcidos por el pasillo. En la sala, Elizabeth Roberts fue encontrada desplomada cerca del sofá, con una herida de bala en el pecho. En el dormitorio principal, Brian yacía boca abajo junto a la cama, con un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. Los gemelos fueron hallados dormidos en la habitación contigua, ilesos, aunque llorando por el ruido. El detective Haynes, quien lideró la primera respuesta, contó más tarde a los medios locales. Parecía un robo que salió mal, pero algo en la escena se sentía demasiado dirigido. No se llevaron todo, solo ciertos objetos. Entre los artículos faltantes estaban la billetera de Brian, la caja de joyas de Elizabeth y una pequeña caja fuerte que contenía documentos familiares y unos $2,000 en efectivo, dinero que la pareja había estado ahorrando para la matrícula preescolar de los niños. No se hallaron huellas dactilares claras en las puertas ni en las ventanas, y tampoco había señales de entrada forzada. Los investigadores creyeron que el sospechoso pudo haber entrado por la puerta trasera, que estaba sin llave, algo común en las pequeñas comunidades de Texas, donde la confianza era casi instintiva. En los días siguientes, el tranquilo pueblo fue consumido por la tristeza y la incredulidad. La familia Roberts era admirada por casi todos. El pastor Dean Holloway describió a Brian como un esposo ejemplar y a Elizabeth como una enfermera que oraba por sus pacientes, incluso cuando ellos no podían escucharla. En la vigilia con velas realizada frente a su casa 3 días después, se reunieron casi 400 personas. Gladys se mantuvo al frente, sosteniendo un retrato enmarcado de su hijo y su nuera, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Cuando un reportero le preguntó, respondió simplemente: «Mi hijo amaba a su familia. Quien hizo esto no solo los mató a ellos, mató una parte de mí también». La investigación policial se extendió por meses. Se realizaron decenas de entrevistas. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos e incluso repartidores que habían estado en la zona aquel día. Hubo algunas pistas iniciales. Un SUV oscuro visto conduciendo por la Ruta 16 poco después de las 9:00 p.m. y una casa de empeño donde supuestamente se vendió una de las pulseras de Elizabeth semanas más tarde. Pero nada se sostuvo en los tribunales. El dueño de la tienda no recordaba quién la había vendido, y las cámaras de seguridad eran viejas, borrosas, inútiles. Las pruebas quedaron archivadas en un expediente marcado como homicidio Roberts, activo. Los detectives también exploraron la posibilidad de un motivo personal, pero Brian y Elizabeth
No tenían enemigos conocidos, ni deudas, ni conflictos domésticos. El jefe de Brian en la oficina del distrito declaró que era un hombre confiable y estable. Si algo anduviera mal, lo habría dicho. Los compañeros de Elizabeth en el hospital dijeron lo mismo. Eran la pareja que todos admiraban, los que nunca alzaban la voz en público, los que parecían tener la vida bajo control. Para marzo de 2006, el caso llegó a un callejón sin salida. Sin sospechosos ni confesiones, fue clasificado oficialmente como un doble homicidio sin resolver, aunque los detectives lo mantuvieron abierto para revisión. La única constante era la silenciosa presencia de Gladys en la comisaría cada mes, preguntando si había nuevas pistas. «No nos hemos rendido, señora», le dijo el detective Haynes una vez. «Solo estamos esperando la pista que aún no llega». Tras los asesinatos, la vida de Gladys cambió de la noche a la mañana. Pasó de ser una abuela orgullosa a la única tutora de 2 niños pequeños. Con Elizabeth siendo huérfana y Brian, hijo único, el sistema judicial actuó rápidamente. El 2 de junio de 2006, la jueza Ruth Ellison del Tribunal del Condado de Pinellas otorgó a Gladys la custodia permanente de Jacob y Joseph Roberts. Firmó los documentos con las manos temblorosas, diciéndole al secretario: «Son todo lo que me queda». Su solicitud incluía declaraciones de familiares, amigos y miembros de la iglesia que avalaban su estabilidad y su integridad moral. Los documentos judiciales la describían como una mujer de fe sólida, resiliencia probada y responsabilidad incuestionable. Después del proceso legal, quedaban batallas prácticas por librar. Se reunió con abogados de sucesión para resolver la hipoteca y los seguros de la pareja. Los beneficios de supervivencia fueron tramitados a través del hospital de Elizabeth y del empleo de Brian en el distrito escolar. El futuro de los gemelos, tanto financiero como emocional, dependía ahora de Gladys. Los amigos de la iglesia organizaron turnos de comida y se ofrecieron a ayudar con el cuidado de los niños, pero ella rechazó la mayoría de las ofertas. «Son mis muchachos», decía. «Los criaré igual que crié a Brian». Y lo cumplió. A finales de 2006, mudó a los gemelos a su casa en Cedar Lane. Repintó la habitación libre y la llenó de juguetes nuevos. Cada noche les leía historias sobre héroes y ángeles, susurrando a menudo: «Su mamá y su papá los están mirando». En la iglesia, la gente hablaba en voz baja a su alrededor, con condolencias mezcladas con asombro. «Esa mujer ha pasado por más de lo que cualquiera podría soportar», dijo un feligrés al periódico local. Y aún así sigue en pie. Durante los años siguientes, los asesinatos de los Roberts se convirtieron en una historia fantasmal que perseguía a Pine Bluff. Los niños crecieron escuchando susurros sobre la pareja que nunca lo vio venir. Los detectives revisaron el expediente 2 veces, una en 2009, tras una pista sobre una banda de ladrones itinerantes, y otra en 2013, cuando las bases de datos de ADN se volvieron más avanzadas. Cada vez, los resultados eran los mismos, inconclusos. Los asesinos nunca fueron encontrados. Podría pensarse que, con los años encima, Gladys no tendría la fuerza ni la paciencia para criar a 2 niños pequeños como lo había hecho con su hijo. Pero no fue así. Quienes la conocían decían que se volvió aún más decidida. Tras la muerte de Brian y Elizabeth en 2005, los gemelos Jacob y Joseph se convirtieron en su razón para seguir viviendo. A menudo decía: «Dios se llevó a mi hijo, pero me dejó su corazón por duplicado». Gladys volcó todo en ellos: su tiempo, su energía y el poco dinero que le quedaba. Criar a 2 niños no era fácil para una mujer de 40 y tantos años que trabajaba medio tiempo en una escuela primaria, pero se negó a dejar que el dolor o el cansancio la vencieran. Los vecinos de Cedar Lane solían verla levantarse temprano, barriendo el porche, preparando loncheras y asegurándose de que los uniformes de los niños estuvieran impecables. Creía que la disciplina y el orden eran el antídoto contra el caos. Dentro del hogar de los Roberts, la estructura no solo se fomentaba, era ley. Las tareas escolares venían antes de la televisión.
los quehaceres antes del juego. Cada sábado por la mañana, lo sentaba en la mesa de la cocina con una lista escrita en su cursiva impecable. Barrer el porche, limpiar los zapatos, doblar la ropa, leer un capítulo de los Proverbios. El domingo significaba iglesia, sin excepciones. Incluso cuando los gemelos se quejaban de levantarse temprano, ella les gritaba desde la cocina: si pueden despertarse para ver caricaturas, pueden despertarse para el Señor. Jacob era el más tranquilo de los dos, reflexivo, curioso, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Le encantaba leer, desmontar radios viejos y ver documentales con su abuela. Joseph, en cambio, era extrovertido y lleno de energía. Amaba los deportes, hacía amigos con facilidad y tenía una risa que llenaba toda la casa. Juntos se equilibraban, y para la comunidad eran inseparables, los gemelos Roberts que todos adoraban. Por todos los relatos, los niños estaban bien cuidados. A pesar de vivir modestamente, Gladys los mantenía alimentados, vestidos y educados. Cuando las facturas se acumulaban, conseguía trabajos extra dando tutorías a los niños de la iglesia o vendiendo pasteles en eventos comunitarios. Su comunidad de fe la consideraba un ejemplo de resiliencia. Esa mujer ha pasado por más que la mayoría y aún se mantiene firme, decía el pastor Holloway. En cada acto escolar, Gladys se sentaba en la primera fila, animando como si los gemelos fueran otra vez sus propios hijos. Celebraba sus cumpleaños con pequeños pasteles horneados por ella misma y juguetes de segunda mano envueltos cuidadosamente en papel de periódico. Para Jacob y Joseph, nunca se trató de lo que no tenían, sino de lo que sí. Un hogar lleno de amor y constancia. A medida que los gemelos entraban en la adolescencia, sus personalidades comenzaron a distanciarse. Jacob se inclinó hacia lo académico. Pasaba horas en su habitación dibujando o leyendo. Los maestros lo describían como brillante pero reservado. Se unió al club de ciencias y soñaba con ser ingeniero. Joseph, por su parte, se convirtió en la sensación local de la cancha de baloncesto. Los entrenadores vieron potencial en Joseph y lo animaron a presentarse para el equipo de baloncesto de la preparatoria. Gladys apoyaba a ambos, pero se aseguraba de que entendieran que sus reglas iban primero. Pueden tener sueños, les decía, pero la disciplina es lo que los llevará allí. La adolescencia trajo nuevos desafíos. Entre la escuela, los deportes y el deseo natural de independencia, los gemelos empezaron a poner a prueba los límites. Joseph, con su naturaleza extrovertida, comenzó a pasar más tiempo con amigos, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, concentrado en los estudios o ayudando a su abuela. Una noche, cuando Joseph tenía 17 años y rompió el toque de queda, Gladys lo esperó despierta en la puerta hasta que regresó. ¿Crees que estoy enojada?, le dijo con la voz temblorosa. Estoy asustada. No puedo perderlos a ustedes como perdí a su papá. Joseph no discutió. La abrazó y murmuró. Lo sé, abuela. Lo siento. A pesar de los roces ocasionales, su vínculo seguía siendo fuerte. Los chicos nunca olvidaron cuánto había sacrificado ella. En el Día de la Madre de 2016, la sorprendieron con una tarjeta escrita a mano que decía: No eres solo nuestra abuela, eres nuestro todo. Ella la guardó doblada dentro de su Biblia durante años. En la iglesia, la gente admiraba su manera de criar. Esos gemelos están convirtiéndose en hombres de bien, comentó una diaconisa. Gladys los crió como debía. Para todos los que los rodeaban, el hogar de los Roberts era prueba de que el amor podía reconstruir lo que la tragedia había destruido. Cuando los gemelos cumplieron 18 años, sus vidas parecían llenas de posibilidades. Jacob obtuvo una pequeña beca para un colegio técnico cercano, mientras que Joseph fue invitado a trabajar como asistente de entrenador en la Liga Juvenil de Baloncesto. El pueblo de Pine Bluff celebró sus logros, viéndolos como un símbolo de esperanza, una segunda generación que superaba la adversidad. El orgullo de Gladys era evidente. Le dijo a una vecina: Mi Brian estaría orgulloso.
Han logrado todo lo que pedí en mis oraciones. Pero ese orgullo venía acompañado de un miedo silencioso que nunca expresó. El miedo a quedarse sola. Había pasado tantos años definiéndose como madre y cuidadora, que no sabía quién sería sin ellos. Aún así, ocultaba bien ese temor. Los gemelos la adoraban y la incluían en casi todo lo que hacían: cenas familiares, servicios dominicales e incluso paseos de fin de semana. No era raro verlos caminar juntos por el pueblo, riendo y bromeando. La gente solía decir: cualquiera pensaría que esos chicos son sus hijos, no sus nietos. Y en todo sentido, lo eran. Ella los había criado desde sus primeros pasos hasta sus primeros trabajos. Su casa era su hogar. Pero el tiempo avanzaba. Al entrar en la adultez, el mundo de los gemelos comenzó a expandirse más allá del control cuidadoso de Gladys. Empezaron a hacer amigos que ella no conocía, a guardar secretos de los que no formaba parte y a hablar de futuros que podrían alejarlos de Pine Bluff. Gladys sonreía cuando ellos hablaban de eso, pero su mente se aceleraba. No podía soportar la idea de quedarse sola otra vez. Después de tantos años luchando por mantener a su familia unida, no sabía que su mayor temor, el miedo a perderlos, sería algún día la chispa que encendería la historia que conmocionaría a todo el estado de Texas. Por todos los indicios, la vida parecía tranquila. Incluso cuando el COVID-19 golpeó a Estados Unidos en 2020, Gladys y sus muchachos lograron mantenerse seguros y unidos. Mientras el resto del país se consumía en confinamientos, pánico y pérdida, su pequeño hogar en Cedar Lane se convirtió en un refugio, un lugar intacto por el caos exterior. Cocinaban juntos, oraban juntos y reían durante las noches en que las luces titilaban y el mundo parecía incierto. Gladys solía decir a sus amigos: «Ya hemos perdido demasiado. Dios no me quitará más». Y lo decía en serio. Para ella, Jacob y Joseph no eran solo nietos, eran su redención, la razón por la que seguía creyendo en un propósito. Los años siguientes fueron estables. Los gemelos se graduaron de la secundaria, consiguieron pequeños trabajos en el pueblo y se hicieron conocidos como los chicos Roberts, buenos muchachos, respetuosos y de los que todos se sentían orgullosos. Pero el 2023 sería diferente. Esa primavera, Gladys comenzó a prepararse para algo que había estado esperando durante años: el cumpleaños número 21 de los gemelos, el 14 de abril. Habló de ello durante semanas, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que sería el día más importante de sus vidas. Para ella, cumplir 18 no significaba adultez. Cumplir 21 sí. Significaba que ya eran hombres, capaces de mantenerse por sí mismos. «Han llevado mi apellido a través de las tormentas», le dijo a su pastor un domingo después del servicio. «Ahora quiero celebrar a los hombres en los que se han convertido». Hizo listas, comida, decoraciones, bebidas. Insistía en que todo tenía que salir perfecto. Los vecinos la vieron comprar días antes, sonriendo de una manera que no mostraba desde la muerte de su hijo. «Este es especial», le dijo a la cajera del Pinellas Market. «Es para mis muchachos». Gladys invitó a todos los que importaban: familia, amigos, miembros de la iglesia y algunos compañeros de trabajo de los gemelos del taller mecánico y del supermercado local. Pasó la noche anterior horneando pudín de plátano y decorando un pastel casero con sus nombres escritos en glaseado azul. La mañana del 14 de abril, el aroma de costillas y pan de maíz se extendía por el vecindario. Para las 6 de la tarde, el patio trasero brillaba con luces colgantes y risas. Un cartel sobre la cerca decía: «Feliz 21, Jacob y Joseph». Los invitados aplaudieron cuando los gemelos salieron con camisetas y gorras a juego, sus sonrisas amplias y genuinas. Para todos, parecían historias de éxito, jóvenes que habían superado la tragedia y se habían convertido en promesa. Gladys, vestida con un suave vestido floral, se colocó entre ellos y dijo: «Mis bebés ya son hombres. El Señor cumplió su promesa». Hubo comida, música
y risas interminables. El ambiente era cálido, de esos que hacen olvidar lo pequeño que es el pueblo o lo pesada que puede ser la vida. Se sentía la alegría en ese patio, recordó luego una vecina. Gladys irradiaba luz. Nadie imaginaría que esa mujer había pasado por tanto dolor. Los gemelos ayudaban a servir comida y repartir bebidas mientras Gladys se movía entre los invitados, agradeciendo su presencia. Pero, a diferencia de otras celebraciones, esta llevaba un matiz distinto. En la mesa del comedor, junto al ponche de frutas y los refrescos, había varias botellas de whisky y unos cuantos paquetes de cerveza. Para la mayoría era algo normal, pero para quienes conocían la fe estricta de Gladys, fue una sorpresa. Ella siempre había predicado la templanza. Sin embargo, allí estaba, diciéndole a un grupo de invitados: «Es su primera bebida legal. Una noche no hará daño». Los gemelos estaban encantados. Era la primera vez que veían a su abuela beber abiertamente. «Vamos, abuela, haz un brindis», dijo Joseph con una sonrisa, entregándole un vaso. Gladys dudó, riendo nerviosa. «Solo un sorbo», dijo. Pero un sorbo se convirtió en 2. Jacob sirvió otra ronda. «Nos criaste bien», le dijo con voz firme pero juguetona. «Te mereces relajarte por una vez». Gladys levantó el vaso de nuevo, negando con la cabeza. «Van a hacer que peque en mi propia casa», dijo riendo. El grupo a su alrededor se unió a la risa, brindando y vitoreando por los gemelos. Nadie sabía lo rápido que cambiaría la noche una vez que la multitud se fuera. Con el paso de las horas, el patio se fue vaciando. Alrededor de las 11, la música se apagó y los últimos invitados comenzaron a despedirse. Algunos vecinos saludaron desde la acera, cargando sobras y bolsas de regalos. «Nos vemos el domingo, señora Roberts», dijo uno. «No se quede despierta hasta tarde». A medianoche, la celebración había terminado, al menos para los demás. Dentro de la casa aún olía a barbacoa y bourbon. La mesa estaba llena de botellas medio vacías y platos desordenados. Jacob se recostaba en el sofá, riendo por algo en su teléfono, mientras Joseph bailaba torpemente con la última canción que sonaba en un altavoz Bluetooth. Gladys estaba cerca, cansada pero sonriente. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Ustedes son todo lo que alguna vez pedí en mis oraciones», dijo suavemente. «Todo lo que perdí volvió a mí a través de ustedes». Los gemelos sonrieron, ebrios pero sentimentales. «Lo hiciste bien, abuela», dijo Jacob. «Nos criaste bien. De verdad lo hiciste». Joseph se inclinó y la rodeó con un brazo. «La mejor noche de mi vida», añadió. «Fue un momento de amor, inocente, cargado de gratitud, pero también de vulnerabilidad». Las copas siguieron llenándose. El ambiente se volvió más cálido, más silencioso. Una canción sonaba suavemente de fondo, y las risas se desvanecieron poco a poco en el silencio. Gladys volvió a hablar, su voz más baja esta vez. «¿Saben? Su papá se reía igual que tú, Joseph. Tenía los mismos ojos también. Estaba tan orgulloso el día que nacieron». Sus palabras temblaron. Jacob asintió, con los ojos pesados por el alcohol. «Ojalá estuviera aquí», murmuró. «Ojalá mamá también». Gladys lo miró, con los labios temblorosos. «Lo están», susurró. «Están justo aquí». El silencio se alargó, roto solo por el suave zumbido del refrigerador. Jacob tomó su mano, y ella no la apartó. La calidez del alcohol, el duelo y décadas de dependencia emocional chocaron en ese único instante. No hubo planes, ni conciencia, solo una confusión entrelazada con afecto. Más tarde, los investigadores describirían lo que siguió como una línea cruzada en medio de la niebla de la embriaguez, una línea que rompió todo lo que había existido antes. Durante el resto de la noche, la luz permaneció tenue, y la música siguió sonando suavemente, ocultando el derrumbe de los límites que alguna vez habían mantenido unido su mundo. Afuera, la calle estaba silenciosa. Los vecinos dormían, sin imaginar que dentro de aquella casa ordenada,
El mismo hogar donde la fe había sido el ancla de 3 vidas. Algo irreversible acababa de ocurrir. La verdad era que lo que pasó la noche del 14 de abril estaba lejos de haber terminado. Semanas después, Gladys notó algo extraño, algo que no podía ignorar. Su periodo, que siempre había sido tan regular como un reloj, no llegó. Al principio se convenció de que no era nada, solo la menopausia acercándose. Después de todo, tenía 65 años y su cuerpo había pasado por mucho. Pero cuando la primera semana de mayo terminó y seguía sin señales, ya no pudo apartarlo de su mente. Su mente corría. No era solo la falta del periodo, eran las náuseas, la hinchazón, los mareos que aparecían de la nada, el cansancio que se le metía en los huesos. Algo estaba mal, o quizás algo estaba muy bien, y no podía permitirse creerlo. Esperó unos días más antes de comprar la prueba de embarazo. Al principio dudó. La sola idea parecía imposible, como algo sacado de un sueño retorcido. Una mujer de su edad, embarazada. No podía ser. Pero Gladys siempre había sido una mujer de fe, una mujer que creía en los milagros. Sabía lo que tenía que hacer. Compró la prueba, condujo de regreso a casa y se encerró en el baño. Después de unos minutos de silencio, las tenues líneas rosadas en el dispositivo lo dijeron todo. Positivo. Gladys se sentó en el borde de la bañera, mirando la prueba como si pudiera cambiar la respuesta si la observaba el tiempo suficiente. Su corazón latía con fuerza. Apretó el test dentro del bote de basura, lo cubrió con pañuelos viejos y rezó para que no fuera verdad, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Esa noche se acostó temprano, con el peso del descubrimiento aplastándole el pecho. No habló con los muchachos, no dijo una palabra a nadie. Durante días, guardó silencio, esperando que los síntomas desaparecieran, que su cuerpo simplemente se reiniciara. Pero no fue así. Las náuseas empeoraron. A mediados de mayo, ya no pudo seguir ignorándolo. Tenía que contárselo a alguien. Fue Jacob quien lo descubrió. En el bote de basura, enterrada bajo trozos de papel, estaba la prueba, desechada y olvidada por Gladys, que había esperado que la evidencia de su error desapareciera por sí sola. Jacob la miró durante un largo rato, sintiendo cómo su pulso se aceleraba al reconocer lo que era. No necesitó preguntar qué significaba. Corrió a buscar a Joseph. «Joe», dijo con la voz temblorosa, «mira lo que encontré». Joseph, que estaba jugando videojuegos en la otra habitación, se giró hacia su hermano. Pudo ver el pánico en sus ojos, el terror grabado en su rostro. Jacob colocó la prueba sobre la mesa frente a ellos. Las 2 líneas rosadas brillaban como una sentencia. Esto es de esa noche, ¿verdad?», preguntó Jacob en voz baja. Joseph no respondió al principio. Solo miraba la prueba intentando procesarlo, intentando darle sentido a todo. «No puede ser», murmuró. «Simplemente no puede ser. La abuela, ella no puede». Pero las palabras dejaron de tener sentido. Ambos pensaban lo mismo, pero ninguno podía decirlo. Finalmente, Jacob exhaló profundamente. Un suspiro que pareció sacudir las paredes. «Tiene que ser de esa noche», dijo. «Es la única vez. Tiene sentido. Estábamos todos bebiendo. Y ella no nos detuvo. También bebió. Demonios, hasta nos hizo beber con ella». Joseph, aún en silencio, miró a su hermano con una expresión mezcla de ira y confusión. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz firme, aunque el miedo detrás era evidente. Habían sido criados por Gladys para creer en la disciplina, en la fe, en el bien y el mal. Pero esto iba más allá de todo lo que jamás imaginaron. Jacob se pasó la mano por la frente, caminando de un lado a otro. «No lo sé», murmuró al fin. «No podemos dejar que lo tenga. ¿Sabes lo que pasaría si alguien se entera?». Joseph asintió, con el peso de la decisión suspendido en el aire entre ellos. «Tenemos que decírselo. Tiene que
deshacerse de eso. Tiene que hacerlo, dijo con firmeza. Era el más extrovertido de los dos, el que siempre tomaba la iniciativa, pero la idea de enfrentar a su abuela por algo tan impensable le resultaba imposible. Aún así, sabían que era la única salida. Debían detenerla antes de que tomara una decisión que pudiera destruir a la familia y todo lo que habían construido juntos. Esa noche, Gladys no durmió. La realidad de lo que estaba ocurriendo dentro de ella se sentía como una tormenta de la que no podía escapar. Aún no les había dicho a los muchachos, pero sabía que el momento se acercaba. Lo descubrirían, como siempre supo que ocurriría. No sabía cómo enfrentarlos, cómo explicar algo tan personal, tan monumental. El miedo a ser juzgada, el miedo a perder su respeto, el miedo a que la comunidad lo supiera, la oprimía el pecho. A la mañana siguiente, quedó claro que ya no podía evitar la conversación. Jacob y Joseph la habían estado evitando, sabiendo que algo no estaba bien. Mientras preparaba el desayuno, sintió sus miradas sobre ella, especialmente la de Jacob. Finalmente, entre el sonido de los cubiertos golpeando los platos, Jacob habló. «Abuela, tenemos que hablar». Gladys levantó la vista desde la estufa, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿De qué?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Jacob colocó la prueba de embarazo sobre la mesa, las dos líneas rosadas ardiendo ante sus ojos. Gladys sintió que la sangre se le helaba mientras la miraba, dejando que la realidad se hundiera. «¿Qué es esto?», preguntó Jacob, casi en un susurro. Por un momento, Gladys no dijo nada. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. Luego murmuró. «No quería que lo descubrieran así. No quería que nadie lo supiera, pero ya no puedo negarlo. Estoy embarazada». Hubo un largo silencio. Jacob y Joseph se miraron, atónitos y sin palabras. Joseph fue el primero en hablar, con la voz llena de miedo y confusión. «¿Cómo es eso posible, abuela? Tienes 65 años». «No lo sé, Joseph. Es un milagro», respondió Gladys en voz baja con las manos temblando. «Pero está pasando, y voy a tener al bebé. Es el plan de Dios». Jacob golpeó la mesa con el puño, su rostro deformado por la frustración. «No puedes quedártelo. ¿Sabes lo que pasará si alguien se entera? ¿Sabes lo que dirá la gente? Vas a destruir todo lo que hemos construido». El corazón de Gladys dolía al escuchar las palabras que más temía. Los muchachos no solo estaban sorprendidos, tenían miedo de ella. Los miró a ambos, con la voz temblorosa. «No puedo haberlos criado todos estos años, y luego simplemente tirar todo por la borda. Este bebé es un regalo. Es mi segunda oportunidad». Pero los gemelos no estaban convencidos. Ambos se levantaron, la tensión entre ellos y su abuela creciendo con cada palabra. «No podemos dejar que lo tengas, abuela», dijo Jacob. «No podemos. Tienes que deshacerte de eso». El rostro de Gladys se endureció. «No lo haré», susurró. «Voy a tener este hijo, pase lo que pase». Y en ese instante, el aire cambió dentro del hogar de los Roberts. La unidad que los había mantenido tan unidos, la fe, el amor, el orgullo, se fracturaron. Las apuestas eran demasiado altas. No había vuelta atrás. ¿Cumplirían los gemelos su amenaza de revelar la verdad a la comunidad? ¿Se derrumbaría el frágil mundo de Gladys ante su mayor miedo? Las respuestas llegarían pronto, pero solo después de que todo lo que amaban fuera puesto a prueba más allá de lo imaginable. Los días que siguieron al descubrimiento de la prueba de embarazo fueron todo menos tranquilos. La tensión en la casa de los Roberts se podía cortar con un cuchillo. El hogar que alguna vez había estado lleno de risas y comidas compartidas, ahora estaba marcado por el silencio. Jacob y Joseph, ya no los niños que miraban a su abuela con confianza, se volvían cada vez más distantes. Se negaban a hablarle, evitaban su mirada y pasaban más tiempo fuera de casa.
Gladys, siempre la protectora, sabía que las cosas se estaban deshilachando. Había pasado años construyendo una reputación como madre y abuela entregada. Y ahora, en un instante de miedo y desesperación, parecía que todo podría venirse abajo. No había criado a sus muchachos, a sus nietos, para que la traicionaran, para que expusieran sus debilidades. Pero en sus ojos vio la distancia que crecía, la desconfianza que se asentaba, la amenaza de la humillación pública, los rumores de la comunidad que ella había controlado con tanto cuidado. Era ahora su mayor temor. Gladys sabía lo que tenía que hacer, aunque no podía pronunciar las palabras. Cada comida resultaba incómoda. Los gemelos apenas comían, picoteando la comida sin decir nada. Gladys, que una vez había sido el centro de su mundo, ahora se sentía como una extraña en su propia casa. Cuanto más dejaba que el silencio persistiera, más ansiosa se volvía. Cada día, cuando los muchachos salían a sus trabajos de medio tiempo o con los amigos, sentía una punzada de urgencia. ¿Y si lo contaban? ¿Y si actuaban antes de que ella pudiera controlar la situación? La idea de perder el control de su vida y de las vidas de ellos la mantuvo despierta por las noches. ¿Y si iban a las autoridades? ¿Y si todo el pueblo se enteraba? Los chicos, por su parte, lidiaban con su propia confusión, su culpa y su miedo. Sus conversaciones eran siempre acaloradas, llenas de frustración, pero ninguno sabía cómo arreglar lo que ya estaba hecho. Gladys alcanzó a oír fragmentos de esos intercambios y su corazón se hundía un poco más con cada día que pasaba. No sabía cómo volver atrás, cómo deshacer el error irreversible que había cometido. Pero sabía que no podía permitirse esperar más. El miedo que la consumía, temor a la exposición, al abandono, a que la comunidad se volviera en su contra, crecía cada día. Estaba en cada pensamiento, en cada mirada que se cruzaba con los gemelos. La estaban observando. Ella los vigilaba. A la tarde siguiente, Gladys decidió que era el momento. Preparó una comida, una de sus favoritas: macarrones con queso, pollo al horno y ejotes. Añadió algo extra esta vez. Con mano firme, vertió una pequeña cantidad de sedante en la copa de vino que había servido para cada uno de ellos. No era mucho, apenas lo suficiente para entumecerlos, para adormecer los bordes afilados de su ansiedad. Lo mezcló en silencio, esperando hasta que se sentaron a la mesa y hablaban quedamente del nuevo trabajo que habían conseguido juntos. Sonrió y les ofreció las copas. «Beban, muchachos, es una noche especial, se la han ganado». Levantó su vaso, observándolos beber en silencio. La noche siguió como siempre, pero por debajo de todo algo cambió. Conforme pasaban los minutos, los efectos del sedante comenzaron a notarse. Jacob, generalmente el más alerta, empezó a encorvarse en la silla, sus palabras ralentizándose mientras la cabeza le caía. Joseph le siguió pronto, ojos vidriosos, risas pesadas y distantes. Gladys los observó, comprobando que el alcohol y la mezcla hacían efecto. Tenía que actuar rápido. Sentía el peso de la situación oprimiéndole el pecho. Había tomado control de sus cuerpos. Ahora necesitaba controlar su destino. Horas después, cuando la casa quedó en silencio, Gladys supo que había llegado el momento. Los gemelos apenas estaban conscientes, con la cabeza apoyada en la mesa y la respiración superficial. Ella se levantó, con el corazón acelerado. Era el punto de no retorno. Con cuidado los movió, cada paso calculado y deliberado, mientras los llevaba hacia la puerta trasera donde ya había preparado su vehículo. Los colocó en el asiento trasero del coche, echó un último vistazo a la casa que alguna vez fue un santuario. Sabía que todo por lo que había trabajado, cada sacrificio hecho, podía desmoronarse ahora. Pero en su mente no había vuelta atrás. Cuando la luz del amanecer empezó a asomar en el horizonte, Gladys condujo por las calles silenciosas. El mundo dormía, ajeno a lo que sucedía más allá de los límites del pueblo. Tomó una pequeña carretera que se adentraba en el bosque, lejos de miradas curiosas. El lugar era apartado, la tierra blanda y indulgente para alguien con prisa. Detuvo el coche,
Sacó a los gemelos y con manos temblorosas comenzó a cavar. No miró sus rostros. No pudo. Seguían siendo de algún modo sus muchachos, los niños que había criado. Pero ahora se habían convertido en otra cosa. La fosa era poco profunda, hecha con prisas, pero estaba hecha. La noche casi terminaba, y también la vida que ella había intentado construir con tanto esfuerzo. Colocó los cuerpos de los gemelos en la tumba y los cubrió con tierra, sus manos moviéndose más rápido de lo que podía pensar. Después, se limpió las manos en el vestido, respirando con dificultad y tratando de calmarse. Cuando regresó a la casa, no había señales de que algo hubiera cambiado. Limpió la cocina, tiró las copas de vino contaminadas y se cambió de ropa. Mientras el sol comenzaba a salir, repasó la historia en su mente. Sabía lo que tenía que hacer. Debía interpretar el papel de la abuela desconsolada, la mujer devastada cuya familia había sido destrozada, y lo haría bien. Nadie sospecharía de ella. A la mañana siguiente, a las 7, hizo la llamada. «Soy Gladys Roberts», dijo al teléfono. «Necesito reportar la desaparición de mis nietos. Salieron anoche y no he sabido nada de ellos». Escuchó la voz serena del operador al otro lado de la línea, formulando las preguntas de rutina. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? ¿Sabe a dónde podrían haber ido? Gladys respondió con la precisión ensayada de quien había practicado ese momento en su mente durante horas. Ante el mundo exterior, Gladys Roberts interpretó el papel de la abuela afligida a la perfección. Tan pronto como se reportó la desaparición de Jacob y Joseph, salió a las calles, habló con la policía y apareció en los medios, llorando por su regreso. «Por favor, quien los tenga, devuélvalos», sollozaba frente a las cámaras, aferrando las últimas fotos de los chicos tomadas el día anterior. Para todos los que la veían, su dolor parecía auténtico, su desesperación, real. Pero para los detectives a cargo del caso, algo no cuadraba. La línea de tiempo que proporcionó no coincidía con las pruebas. Afirmó que los gemelos habían desaparecido después de que ella se acostó, pero los detalles eran vagos. Su actuación era demasiado intensa, demasiado calculada. Cuanto más analizaban sus declaraciones, más inconsistencias se encontraban. Los detectives se pusieron en alerta. Empezaron a vigilarla sin que ella lo supiera, observando cada uno de sus movimientos en busca de una pista que los guiara hacia la verdad. Las contradicciones entre lo que Gladys decía y lo que mostraban las pruebas comenzaron a construir un caso en su contra. Pero aún no tenían suficiente. Necesitaban algo concreto, una prueba definitiva para detenerla. El avance llegó una semana después de la desaparición de los gemelos. Los investigadores notaron algo extraño en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Alrededor de la 1 de la madrugada, se veía el coche de Gladys saliendo del vecindario. No era algo que ella hubiera mencionado. Había dicho a la policía que no había salido de la casa después de las 9 de la noche, pero las imágenes no mentían. Los faros del vehículo cortaban la oscuridad mientras se dirigía hacia el bosque. Los detectives actuaron con cautela. Sabían que debían proceder con cuidado. En lugar de confrontarla directamente, decidieron investigar el área por su cuenta. Condujeron hasta el bosque aislado, con la esperanza de que su instinto los llevara a algo importante. El lugar era silencioso y solitario, el escondite perfecto para enterrar un secreto. El área donde se había visto a Gladys era conocida por su bajo tránsito, un sitio al que pocos iban sin motivo. Comenzaron la búsqueda, moviéndose lentamente entre los matorrales. Tras una hora, lo encontraron. Una fosa poco profunda, cavada apresuradamente en la tierra con bordes irregulares y marcados, como si quien la hubiera hecho hubiera estado apurado. No era el trabajo de un experto. El suelo removido mostraba señales de pánico. Al excavar, los detectives hallaron los cuerpos de Jacob y Joseph, aún con la ropa que llevaban puesta el día en que fueron reportados desaparecidos. Tenían los ojos abiertos, los rostros congelados en una expresión de horror. Era evidente que habían sido drogados antes de morir.
La autopsia confirmó después que ambos habían sido envenenados. Se encontraron sedantes y pesticida en sus sistemas. La causa de muerte fue catalogada como homicidio. Lo que había comenzado como un caso de personas desaparecidas se había convertido en una investigación por asesinato. La noticia del hallazgo cayó como una bomba. Todo el pueblo, que hasta entonces estaba convencido de la inocencia de Gladys, quedó paralizado por el horror. ¿Cómo pudo haber pasado algo así? ¿Cómo la mujer en la que todos confiaban, la que era considerada un pilar de la comunidad, pudo cometer semejante acto? Los detectives sabían que el caso contra Gladys estaba tomando forma, pero quedaba un paso más: confrontarla. El 3 de julio de 2023, Gladys fue llevada a interrogatorio. El detective Haynes, junto a su equipo, se sentó frente a ella en la sala de interrogaciones. El silencio era denso, casi insoportable. Gladys estaba pálida, demacrada, todavía aferrada al papel de la abuela en duelo, aunque los investigadores veían claramente que empezaba a quebrarse. La confrontación fue directa. Le mostraron las grabaciones, el coche, la ruta, la hora. Le preguntaron por qué había ido al bosque esa noche, por qué nunca lo había mencionado. Al principio, lo negó todo. No hice nada malo, dijo con voz temblorosa. No sé de qué hablan. Yo los amaba, eran mi familia, nunca les haría daño. Pero las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones, los resultados forenses, la línea de tiempo, todo apuntaba hacia ella. Los detectives la presionaron con mayor intensidad. No quise hacerlo, susurró al fin, con la voz quebrada. Simplemente pasó. Ellos... Hizo una pausa, tragando saliva. Ellos intentaron hacerme daño. La sala quedó en silencio. Las palabras de Gladys flotaron en el aire como una acusación. Los detectives se miraron, sabiendo que estaban cada vez más cerca de la verdad. ¿Qué quiere decir?, preguntó Haynes con tono firme. El rostro de Gladys se torció mientras continuaba, su historia volviéndose más extraña con cada palabra. Intentaron violarme, dijo con los ojos muy abiertos, como si hablara desde el miedo más profundo. Estaban borrachos, ellos. Los detectives no le creyeron. Conocían a los gemelos. Los habían entrevistado muchas veces a lo largo de los años. Nunca mostraron señales de agresión, mucho menos violencia hacia su abuela. Era una acusación absurda, un intento desesperado por desviar la culpa. Su relato se desmoronó rápidamente, dejándola sin otra salida más que decir la verdad. Bajo presión, finalmente confesó. No sabía qué más hacer, dijo en voz baja, casi inaudible. Pensé que podía detenerlos, que podía evitar que hablaran. No podía dejar que destruyeran todo. Mi vida, mi reputación, la iglesia. No podía perderlo todo. La confesión salió en fragmentos, cada uno más escalofriante que el anterior. Gladys había planeado los asesinatos, drogado a los gemelos, y luego los había enterrado en el bosque. Todo para protegerse, para mantener intacta la imagen de la mujer ejemplar que todos creían que era. Los detectives ya tenían lo que necesitaban. Se presentaron cargos formales por 2 homicidios, y el caso fue rápidamente llevado a juicio. La comunidad, antes tan solidaria con Gladys, quedó en estado de incredulidad. ¿Cómo una mujer que había criado a sus nietos, que había sido un modelo ciudadano durante décadas, podía cometer un acto tan brutal? El 17 de agosto de 2023, Gladys se presentó ante el juez, enfrentando las consecuencias de sus actos. Su defensa alegó deterioro mental, argumentando que los años de trauma y la pérdida de su hijo la habían llevado a ese punto. Pero la fiscalía fue contundente. Describió sus acciones como calculadas, premeditadas y crueles. Se centraron en su manipulación de los gemelos, en cómo había preparado la escena del crimen y en cómo utilizó la confianza de su familia para encubrir sus delitos. La tensión en la sala era palpable. Testigos, entre ellos investigadores y el médico forense, declararon sobre las pruebas, la línea de tiempo, las sustancias encontradas en los cuerpos
y los resultados de la autopsia. Entre el público había antiguos seguidores de Gladys, pero sus rostros mostraban incredulidad y tristeza. Un amigo de infancia de Brian habló de ella como una mujer incapaz de hacer daño. Otros, sin embargo, que la conocían más de cerca, describieron a una mujer controladora, manipuladora y emocionalmente inestable. El 4 de septiembre de 2023, el jurado emitió su veredicto, culpable de ambos cargos de homicidio. El juez la sentenció a 85 años de prisión. El pueblo quedó conmocionado, intentando reconciliar la imagen de la mujer que admiraban con el monstruo en que se había convertido. Meses después, Gladys dio a luz en prisión a un niño cuya identidad fue sellada por seguridad. El bebé fue colocado de inmediato bajo custodia protegida. Se convirtió en el último sobreviviente de la familia Roberts, una familia destruida por la mujer que alguna vez fue su matriarca. El peso del miedo, del orgullo y del secreto puede llevar a las personas a extremos inimaginables. En este caso, desembocó en una tragedia irreversible. 2 jóvenes perdieron la vida. Un bebé inocente fue separado para ser protegido. Y una comunidad entera quedó destrozada por la traición. La decisión de Gladys Roberts de proteger su reputación en lugar de enfrentar la verdad destruyó todo lo que alguna vez amó. ¿Cómo una abuela tan respetada pudo elegir ese camino? Si tanto temía ser expuesta, ¿no habría sido mejor huir o buscar una solución legal antes que recurrir a la violencia? ¿Qué medidas pueden tomarse para que las familias enfrenten la vergüenza antes de que se convierta en tragedia?